¿Por qué en Colombia no se logra frenar el narcotráfico? Muy a pesar que Estados Unidos, tenemos entendido que tiene incluso hasta 8, 7 bases militares, no sé cuántos exactamente, pero la inversión del imperio es potente en Colombia para luchar contra el narcotráfico, pero en lugar de disminuir, crece. Es verdad que de los 150.000 toneladas, creo yo, anuales que se extrae, que se produce coca allí, ¿no? Que por cierto es el principal productor de la hoja de coca, eh, claro, podría haber crecido más, ¿no? Porque dicen que en la década de cuando estaba Pablo Escobar eran 50.000, ahora, ¿no es cierto?, son 150.000, etcétera. Pero lo cierto es que también la industria del narcotráfico se ha tecnificado a tal grado que si antes de una tonelada se sacaban dos, supongamos, 2 kilos, se pueden sacar ahora hasta 2,5 kilos, si acaso un poco más, porque se sustrae, hay mayor técnica, digamos. Pero ¿cuál es la razón, Fernando, según tu análisis? Vamos contigo al respecto a Colombia. Bien, Juvenal. Sí, este tema yo desde hace muchos años he podido trabajar en el análisis de los cultivos ilícitos y del proceso del narcotráfico. En realidad lo que ocurre es que no existe ninguna lucha contra el narcotráfico. Eso es una gran mentira promovida por los medios de comunicación y por los gobiernos de diferentes países que quieren en realidad es establecer mecanismos de control del precio de la cocaína. Eso es algo muy diferente. Si quisieran luchar contra el narcotráfico, en un día se acaba el narcotráfico. Yo quisiera saber si las empresas europeas y norteamericanas que traen los insumos químicos para la transformación de la hoja de coca en Colombia, saben para qué es que traen esos insumos químicos a Colombia. A mí no me vengan a decir que es que no saben. Pues por supuesto que saben por qué llegan esos insumos aquí. Los insumos químicos llegan al puerto de Buenaventura y recorren todo el país en camiones, pasando por un número enorme de retenes de la policía y del ejército, y en 45 años nunca han visto un camión con insumos químicos, y son miles de camiones cada mes, miles de camiones, porque en la selva no tenemos plantas de coca con bolsitas de cocaína colgando, sino que hay hojas que requieren muchos insumos químicos para su transformación. ¿Cómo es posible que lleguen al Guaviare insumos químicos atravesando todo el país? Es que al salir de Buenaventura hay unos túneles en una zona que se llama Lobo Guerrero. Ahí hay unos batallones del ejército que cuidan esos túneles, porque si se caen los túneles, se cae el 70% de lo que entra al país. Y por aquí pasan todos los días los camiones con los insumos químicos para la cocaína y nunca, nunca han visto uno. A mí me encantaría pensar que tal vez es un descuido de las fuerzas militares y de policía. Tal vez sería interesante revisar los estados financieros de los comandantes y de las personas del ejército y de la policía que están en estos retenes, a ver cómo es que están sus finanzas. Eso sería interesante. Existen dos acciones que se llevan a cabo en el mundo a lo largo de toda la cadena del narcotráfico. La primera es el cultivo. Acusan a las personas de cultivar las hojas de coca de ser criminales. Personas que, como les mencioné anteriormente, en los casos de campesinos, procesos de colonización e indígenas, son de subsistencia, son cultivos que escasamente permiten a la gente un mal vivir. Nada de nuestro querido y anhelado summa causa, y no, es que apenas sobreviven con unas cuantas hojas, unas cuantas arrobas de coca. Aquí se ataca, aquí se estigmatiza, aquí se califica de criminales. Y en la otra orilla, que son los dos puntos más débiles de la cadena, están los consumidores. Entonces la persona que está en la calle y que consume 1 gramo de cocaína, no sé, en una semana, entonces es capturado y se lleva a la cárcel. Cuando esto es un problema de salud pública, no tiene que ver con la represión, tiene que ver con la atención a las personas que tienen adicciones. Es como la persona que está adicta al juego o al alcohol. Entonces, cuando se atacan los cultivos o se cogen pequeños cargamentos de cocaína, esto se promociona a través de los medios de comunicación en todos los países y eso genera la sensación de escasez. Uy,
tumbaron 1000 hectáreas de coca en Colombia, no hay cocaína, el precio inmediatamente se dispara, el precio de la cocaína. Prácticamente el 95% de las ganancias de la cocaína se quedan en Estados Unidos. Entonces, cuando la policía de nuestros países actúa en contra de los cultivos de coca o hacen pequeñas capturas, están trabajando en favor de los grandes narcotraficantes de los países industrializados. Entonces, esto configura un negocio tan extremadamente bueno que nadie quiere acabarlo. Lo que quieren es mantenerlo. Por eso las estrategias de control del precio. Por eso la propaganda en contra de la cocaína para elevar y mantener el precio muy alto. Imagínense ustedes que en el Guaviare, por seguir en este ejemplo de esta región del país, se puede ir a comprar 1 kilo de cocaína en $1000, exageradamente en $1000. Clorhidrato de cocaína, $1000 el kilo. Y yo me lo llevo a Miami y lo vendo en 50,000. Esas ganancias nadie las quiere perder. Y si voy a Boston, pues puede valer 10 veces más. Y si me voy a la China, el costo es exorbitante porque si me capturan hay pena de muerte. Y si me voy al Japón, también los precios son enormes. Todo esto se debe a una decisión administrativa de los Estados Unidos que dijo un día el presidente Nixon, si no estoy mal, que la cocaína era un producto ilegal. Hace 100 años tuvimos una pandemia igual a la que tenemos ahora y sabemos cómo se acabó. Hace 100 años ocurrió la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Se volvió ilícito igual que la cocaína. Y eso generó las mafias, el famoso Al Capone, el contrabando. Y un día, 10 años después, un presidente dijo, no, ya no es ilegal. Y se acabó el problema. Eso debería ocurrir con el tráfico de la cocaína y de otras drogas. Deben dejar de considerarse ilícitas, con eso se acaba el problema de la violencia, de las mafias y del narcotráfico. Entonces, en resumen es que no hay una lucha contra el narcotráfico.